nombre es Gisela Patricia Manjarres Capela. El tema que voy a compartir el día de hoy es sedación en tiempos de COVID-19. Realmente el objetivo de toda esta charla fue recopilar la mayor cantidad posible de recomendaciones, ¿verdad?, que yo traigo en esta noche para tratar de disminuir o minimizar tanto el riesgo de aerosolización como también pues pautas y estrategias para oxigenar a los pacientes en estos tiempos. Cabe resaltar que en primer lugar no tengo conflicto de intereses. La literatura o la publicación que hay respecto a este tema específicamente no es mucha, y que lo que se diga en esta noche posiblemente después de cierto tiempo pueda cambiar, porque hasta ahora incluso para nosotros es muy nueva toda esta situación de esta pandemia, y que nosotros lo que tenemos en estos momentos a la mano son las recomendaciones y las publicaciones hechas por personas que nos han comentado de acuerdo a su experiencia qué es lo que ellos nos recomiendan para el manejo de nuestros pacientes en estos tiempos. Para iniciar, a manera de introducción, pues ya sabemos que el 31 de diciembre del 2019 fue reportado en la ciudad de Wuhan el virus coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, que más conocido como el SARS-CoV-2, que es el productor de la enfermedad COVID-19 que actualmente nos está afectando pues a nivel mundial. El 30 de enero del 2020, la OMS declaró estado de emergencia de la salud pública, y más adelante, el 11 de marzo de este año, pues se declaró como pandemia. En estos momentos, la OMS reportó para las Américas una cantidad de casos de 3.899.859 solo en nuestro continente, de los cuales hay reportadas 205.555 muertes y personas pues que han sido recuperadas en su totalidad 1.536.687. Entonces, como podemos ver, es una situación bastante grave y es un virus que tiene un alto índice de contagio. Bueno, en cuanto a esta pandemia, sabemos que esto es una situación dinámica. En nosotros, como el personal de la salud, genera cierta presión psicológica, porque si bien está que nosotros queremos brindarle y ofrecerle a nuestro paciente nuestro mejor servicio como anestesiólogos, en nuestro caso como estudiantes de anestesiología, en nuestra práctica diaria también está el temor de evitar las infecciones cruzadas, el temor de pronto nosotros no contagiarnos y el temor de pronto no hacer las cosas bien para el paciente en el afán de estar nosotros protegiéndonos. También es tan incierto debido a que la presentación clínica de la enfermedad COVID-19 da un amplio espectro de severidad, en donde están pacientes que son completamente asintomáticos y son portadores, y obviamente pacientes que llegan con una enfermedad pulmonar bastante crítica que incluso los lleva hasta la muerte. Entonces todo esto genera en nosotros bastante incertidumbre, y lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos es tratar de recopilar la mayor cantidad de recomendaciones y evidencias que se tenga respecto a este tema, con la finalidad pues de estar al 100%, que sabemos que no es así, pero lo más cercano al 100% protegidos, y poder brindarle a nuestro paciente una adecuada atención. Entonces yo organicé esta charla de acuerdo a mis objetivos, a 3 bloques temporales en donde nosotros le brindamos a nuestro paciente distintos tipos de atención o de intervención, que es en nuestra valoración preanestésica, en cuanto al inicio de la sedación per se y el manejo del postoperatorio. Bueno, la carga viral más alta del SARS-CoV-2 se ha demostrado que está a nivel de todas las secreciones orofaringeas y todo lo que son secreciones de las vías respiratorias, tanto altas como bajas.
Esto hace de que nosotros, en nuestra práctica de la anestesiología, estemos constantemente expuestos, ya que el territorio de la vía aérea donde nosotros nos manejamos, es la parte del cuerpo donde nosotros más trabajamos en los pacientes, y esa aerosolización hace de que nosotros estemos expuestos a contaminarnos y de cierta forma expuestos a contraer dicha infección. Las partes que son más propensas a contaminarse son las partes del cuerpo que nos queden expuestas, y obviamente nuestro equipo de protección personal, que son los que quedan ahí enfrente del paciente y tienen mayor riesgo de tener contacto con esas secreciones y la aerosolización. En esta, discúlpenme un momento, déjenme usar el puntero. Bueno. En esta revisión, esta fue una publicación que hicieron en China para compartir la experiencia en Wuhan. Ellos comentaban respecto a la lección que le dejó el SARS-CoV-1 en el 2003, en donde una revisión sistemática ellos se dieron cuenta de que el personal de la salud, el personal médico, que estaba con mayor contacto con las vías respiratorias de los pacientes eran los que tenían más riesgo de contraer la infección. Y que las personas que hacían maniobras de intubación orotraqueal de los pacientes o ventilación de los pacientes tenían el doble de posibilidades de contagiarse versus las personas que solamente hacían una ventilación no invasiva en estos pacientes. Entonces, con base a esto fue que ellos empezaron a diseñar sus protocolos para la protección y el manejo, o más bien la prevención del contagio de este nuevo coronavirus, debido a que ya ellos habían presentado una experiencia bastante importante en el 2003. Hablando de la valoración preanestésica, bueno, en estos momentos lo más recomendado por las guías es que se haga por telemedicina. Ahora, cuando hablamos de telemedicina, es necesario aclarar de que debe ser una videollamada. Para que se considere como valoración preanestésica, debe estar el video donde nosotros podamos ver al paciente y obviamente la comunicación entre los dos por la llamada. Para nosotros poder hacer la valoración preanestésica, es necesario de que el paciente previamente nos haya enviado un consentimiento informado, firmado por él mismo, donde él nos autoriza a hacerle la valoración por este medio. Entonces, ha surgido a través de conversaciones que se han dado entre las sociedades, ha surgido la inquietud de, bueno, ¿y qué se hace con respecto a la valoración de la vía aérea del paciente? Ya que si bien es claro, obviamente nosotros por video no vamos a tener una adecuada percepción de la vía aérea del paciente y de por lo menos el Mallampati, pero si bien nosotros no estamos, como nosotros no estamos de pronto presionados a que hagamos una valoración o que nosotros escribamos cuál es el riesgo que tiene en sí el paciente en cuanto al score de predictores de vía aérea difícil, nosotros por medio de la videollamada sí podríamos evaluar anatómicamente algunas cosas para hacernos una idea, grosso modo, de si este paciente podríamos sospechar que es o no es un paciente vía aérea difícil. De todas maneras, el anestesiólogo tratante, cuando el paciente llegue al día del procedimiento, él determinará si colocándose todo su equipo de protección personal antes de entrar el paciente al quirófano o dentro de la sala, le hace nuevamente una valoración de la vía aérea. De todas maneras, se sugiere que por lo menos decirle al paciente, mira, colócate en decúbito, colócate de perfil, colócate lateral, para ver de pronto si tiene retrognatia o micrognatia. Eso lo podríamos ver nosotros por el video. De pronto el test de la mordida se podría ver por el video. Si el paciente tiene posibilidad de hacer la medición de la circunferencia cervical, podríamos también utilizarlo, pero básicamente la valoración de la vía aérea como tal se debería hacer cuando el paciente esté con el anestesiólogo tratante, en el caso de que él considere que debería hacerlo con todos sus elementos de protección personal. En cuanto al tamizaje clínico, si bien
algunas publicaciones nos hablan de que nosotros debemos al paciente antes hacerle una prueba para ver si es un paciente sospechoso, probable o confirmado con COVID-19. En estos momentos, el Ministerio de Protección Social de Colombia lo que sugiere es que nosotros a todos nuestros pacientes lo tratemos como si fuese un COVID-19 positivo. Porque en estos momentos nosotros sabemos que hay una cantidad, un porcentaje importante de pacientes que son asintomáticos y probablemente, aunque no tenga síntomas, pues puede ser COVID-19. Entonces, directamente tratar a todos los pacientes como si fuesen positivos. Tener en cuenta las medidas para el control tanto ambiental, individual y la ingeniería. ¿Qué es lo ideal y lo que se recomienda? Que donde nosotros vamos a tratar a nuestros pacientes, el lugar donde vamos a hacer nuestro procedimiento, nuestra sedación, tenga presión negativa y tenga mínimo un recambio de aire de 12 veces por hora. Tratar de mantener por lo menos la limpieza de los quirófanos y de las máquinas o artefactos que son utilizadas entre paciente y paciente, o sea que no son desechables, una adecuada desinfección y descontaminación de la misma. Bueno, antes de ingresar a la sala, se recomienda que en la antesala, todo lo que es papelería, llenar consentimientos, encabezados con los datos de identificación del paciente, todo, preferiblemente que se haga antes de ingresar a la sala y entrar solamente el material o los implementos meramente necesarios para evitar la contaminación. En cuanto a nuestros objetos personales, lo que es celular, llaves, gafas de sol, accesorios, idealmente no ingresarlos a la sala porque todo lo que se ingresa en la sala una vez que inicie el procedimiento va a tomarse como contaminado. Diseñar nuestro plan anestésico como generalmente nosotros lo hacemos antes de iniciar cualquier tipo de intervención anestesiológica y en medio de eso también organizar la medicación que nosotros vamos a administrar a nuestro paciente, que es lo más recomendable en estos momentos. Esos fármacos o esos medicamentos que son viales multidosis, lo ideal es que nosotros ya lo llevemos precargado, ya nosotros hayamos tomado la dosis del paciente que nosotros de acuerdo a nuestros cálculos determinemos que le vamos a administrar, llevarlos en jeringa y que esas jeringas estén en doble bolsa plástica para disminuir el riesgo de contaminación dentro del quirófano. Y obviamente una vez que se termine el procedimiento, se haya o no se ha utilizado, como siempre debe realizarse, deben descartarse todos esos fármacos adentro. Entre esos fármacos también llevar nosotros listos y preparados los medicamentos de emergencia. Bueno, en cuanto a los elementos de protección personal, lo ideal es que sean verificados en parejas. Las guías en estos momentos en sus recomendaciones son muy enfáticas en que nosotros hagamos verificación de parejas tanto en el momento de colocarlos como en el momento de retirarlos. Si bien nosotros sabemos que en todo lo que tiene que ver con la aviación, ellos con la lista de chequeo son bastante disciplinados y meticulosos, creo que es algo que deberíamos rescatar y de cierta manera nosotros adoptar en estos momentos, porque realmente ellos tienen la conciencia de que si ellos se saltan un paso de esa lista de verificación, el efecto que esto generaría del descuido puede llegar a ser bastante grave. Lo mismo pasa en estos momentos con nosotros. Entonces, la recomendación es que la verificación sea en parejas. Mira que tu compañero diga, mira, te faltó quitarte el reloj, esto no está bien colocado, sállate aquí la máscara o los lentes. Y en el momento de retirarlo también. Bueno, como ya había dicho, la recomendación es que nosotros, por medio del Ministerio de Protección a nivel nacional, independientemente si el paciente sea o no sospechoso, tomarlo como que fuese un paciente COVID positivo, y los implementos que se están recomendando en estos momentos son gafas, visor, guantes, bata y el respirador N95. Bueno, esta es una tabla, una fiel traducción del artículo original de la experiencia de Wuhan, en donde ellos a nosotros nos sugieren una mnemotecnia, que es OMISMAKE, que es para que nosotros tengamos ya organizado todo antes de nosotros empezar nuestro procedimiento en este caso sería de sedación, en donde la O sería que nosotros ya hayamos verificado el adecuado flujo de oxígeno, la H de ayudante, tener una persona ahí entrenada y presta para ayudarnos
a la movilización y a pasarnos lo que nosotros necesitemos. El monitor, sobre todo, la capnografía es indispensable. Es muy necesario que en el momento de que nosotros estemos haciendo sedación, en lo posible poder monitorizar la capnografía del paciente, pero también la pulsoximetría, la hemodinamia y lo demás. En cuanto a la succión, aunque nosotros no vayamos en nuestros planes, no esté utilizarla, de todas maneras tenerla encendida y lista como si fuésemos a utilizarla. Porque si el paciente llegase a tener algún tipo de emesis o algún tipo de salivación, o que nosotros necesitemos utilizarla, ya tenerla lista para disminuir la contaminación de la sala y la aerosolización con la salida de secreciones del paciente. La máquina, aunque no vayamos a utilizarla, siempre lista, como en cualquier procedimiento que nosotros vayamos a hacer, lista y encendida como si vayamos a utilizarla. La vía aérea, pues tener nuestro videolaringo y el laringoscopio convencional. Ahora, las guías están recomendando, si bien nosotros hemos estado revisando mucho, de que lo ideal sería nosotros intubar a los pacientes con el videolaringo, porque así de esa manera nuestro rostro no va a estar en una distancia tan cercana al rostro del paciente, y tendríamos la posibilidad de manejar cierta distancia y tener una mejor visualización de la vía aérea, pero sabemos que esto va a ser dependiente del entrenamiento del anestesiólogo y de la confianza que se tenga. Entonces lo ideal es que el anestesiólogo tenga los dos, pero que su primer intento, en el caso de ser necesario, sea con lo que él se siente más cómodo y más seguro para practicarlo. En cuanto a la I, que sea acceso intravenoso, nosotros tener un set adentro de nuestra sala por si dada la situación de que se pierde la vía o de que se daña la vía, nosotros podamos enseguida acceder o tenerle al paciente todo listo para un acceso venoso. Y en el caso de que de pronto no se dañe, pero necesitamos un segundo acceso venoso, tener todo listo, evitando de esta manera de que tenga que salir alguno de los que están adentro de la sala a buscar lo necesario para un nuevo acceso intravenoso. Y las drogas, pues ya les comenté, lo ideal es tenerlas listas antes de ingresar a la sala. Bueno, en cuanto a la sala del procedimiento, ya estando ahí, lo que se ha recomendado últimamente es que el paciente tenga su máscara, sea máscara quirúrgica, sea máscara N95, y que además el paciente en lo posible sea quien se manipule la máscara, que nosotros, mira, necesitamos que te subas la máscara, acomódate la máscara, que la máscara la toque él. Este es un estudio, una investigación que hicieron en la Universidad de Hong Kong, en donde ellos lo que hicieron fue en una sala que tenía recambio de 16 veces por hora de aire y una presión negativa de 7.4 atmósferas, midieron cuánto fue la distancia de dispersión del aire después de una tos de un paciente. Esto lo hicieron con un simulador de paciente humano de alta fidelidad. Entonces, este simulador estaba sentado en una camilla a 45 grados, y vemos aquí, ellos hicieron la medición tanto en el plano sagital como en el horizontal. Y vemos que ellos hacen la comparación entre una tos normal, una tos mediana, o sea, con cierto grado de afección pulmonar, y una tos leve. En este recuadro que vemos aquí arriba, vemos como el paciente con tos normal, en el plano sagital hacia el frente, tiene una dispersión sin máscara de aproximadamente 70 centímetros, teniendo en cuenta de que la sala pues está bastante adecuada para minimizar de cierta manera la aerosolización. Y vemos cómo el paciente que tiene máscara quirúrgica y el que tiene máscara N95, aquí en esta gráfica de cajas y bigotes, vemos aquí el valor medio de los rangos intercuartiles, que llega aproximadamente a 30 centímetros con máscara quirúrgica y un poco menos de 20 centímetros con N95. Pero vemos que hacia el plano horizontal, la persona que no tiene máscara con una tos normal no dispersa nada hacia los lados porque toda la salida es hacia el frente. Pero los que tienen máscara quirúrgica y N95 sí tienen mayor dispersión del aire hacia los lados. Y vemos cómo aquí, en una tos normal, en el plano horizontal, 0 de dispersión hacia los lados por un paciente que no tiene máscara,
pero los que tienen máscara quirúrgica aproximadamente unos 30 centímetros y los que tienen máscara N95 aproximadamente unos 15 centímetros. Entonces podemos ver que aunque el paciente tenga máscara, de todas maneras eso no hace que nosotros no estemos expuestos, sobre todo si en los lugares que nosotros estamos desempeñando nuestras prácticas o nuestra labor como anestesiólogo no tiene las propiedades que tiene la sala en que realizaron esto, es muy probable que nosotros estemos más expuestos y nos toque de cierta forma reforzar más nuestros elementos de protección personal. En cuanto a la resonancia, al resonador, el paciente llega con su máscara, ya sea su N95, su máscara quirúrgica. Estas máscaras en el lugar de sujeción nasal tienen un artefacto metálico. Ese artefacto, si bien no es lo suficientemente grande como para ser atraído por el resonador, sí nos puede dar una imagen de artificio en el estudio. Entonces, nos recomiendan o que nosotros justo inmediatamente cuando el técnico vaya a manipular la antena o retiramos en ese momento la máscara y que el paciente se coloque una compresa o una toalla desechable en el rostro o sacarle ese implemento metálico que tiene y que el paciente se quede con su máscara pero sin ese artefacto metálico para evitar que nos vaya a producir algún tipo de artificio en la imagen. En cuanto a la protección de equipos, bueno, lo que se está sugiriendo en estos momentos es que todo lo que nosotros utilicemos, sea en las salas de hemodinamia o donde nosotros nos vayamos a desempeñar para hacer nuestra sedación, que los equipos estén con una cobertura plástica transparente para una adecuada movilización y también una adecuada digitalización de los mismos, o sea, que nosotros podamos sin ningún inconveniente y sin ningún riesgo a venir a contaminar los artefactos o los equipos con este plástico para que nosotros podamos también que sea transparente para poder ver los monitores, ver bien las imágenes y disminuir el riesgo de contaminación de los mismos. Obviamente una vez se termine el procedimiento, lo ideal sería limpiarlo o cambiarlos, preferiblemente pues cambiarlos. En cuanto al personal de la sala, en estos momentos lo ideal es tener la cantidad mínima y estricta de personal dentro de la sala del procedimiento. Y hay literaturas que recomiendan que se tenga un enfermero que le llaman enfermero de corredor, que sería esa persona que no va a ingresar a la sala, pero que está ahí disponible por en el caso dado que nosotros necesitamos algún implemento o algún medicamento, tenga la posibilidad de ir a buscarlo sin que vaya a haber de pronto algún riesgo de contaminación de toda el área o de infecciones cruzadas en el camino. Que nosotros tengamos también la posibilidad de tener en el recinto un espacio para dejar ahí los elementos de protección personal y obviamente también colocárnoslos y que tenga anuncios o que tengan carteles sencillos y visiblemente bastante expuestos para que nosotros constantemente estemos en la precaución de mantener nuestra protección. Bueno, en cuanto a los procedimientos endoscópicos, en cuanto a las endoscopias de vía digestiva superior, en estos momentos la recomendación que se está dando es que los pacientes no le administremos oxígeno en medio de que el paciente no los permita de acuerdo de su clínica. Entonces es necesario que nosotros en nuestro plan anestésico, ya conociendo la historia del paciente, conociendo a nuestro paciente, nosotros nos tracemos algún objetivo de saturación. Por poner un ejemplo, un paciente ASA1 masculino, que nuestro objetivo de saturación sea 90% durante el procedimiento del estudio, con la finalidad de minimizar de pronto el tener que administrarle flujo de oxígeno para tener una saturación mejor. Hay estudios, por lo menos, que han demostrado que si nosotros al paciente le administramos flujo de 1 litro por minuto por canal nasal, la distancia del aire, la dispersión del aire exhalado llega hasta 66 centímetros. Entonces nosotros colocando el oxígeno al paciente
vamos a aumentar el riesgo de aerosolización. Y si es un paciente que nos va a tolerar o que nosotros de pronto nos trazamos un objetivo de saturación y vemos que está la posibilidad de no colocarle en estos momentos cánula nasal, idealmente la recomendación es no colocarle. Y vemos cómo, si nosotros al paciente le colocamos por cánula nasal entre 3 a 5 litros por minuto, nos va a aumentar hasta 1 metro la distancia del aire exhalado. ¿Cuáles son las recomendaciones? Esto no estaría para endoscopias de vía digestiva superior, obviamente, porque no nos permitiría el ingreso del endoscopio, pero se ha recomendado a estos pacientes que se le hace algún tipo de procedimiento de sedación y que es necesario aportarle oxígeno, que se haga con máscara de no reinhalación, porque hemos visto, este estudio se hizo en una sala que, si bien no tenía presión negativa, tenía 2 sistemas de recambio de aire. Nosotros podríamos administrarle al paciente flujo de oxígeno de 6, 8, 10 y 12 litros por minuto, y la distancia de aire exhalado con máscara no reinhalación es menos de 10 centímetros. Entonces, en el caso de que necesitemos, porque no estamos alcanzando nuestro objetivo de saturación con el paciente, por lo menos que sea máscara de no reinhalación en el caso que se pueda. Para los procedimientos endoscópicos también tenemos este tipo de dispositivos donde nos va a permitir que nosotros le administremos a nuestro paciente un flujo de oxígeno y que pueda hacerse el procedimiento de una manera sin problemas. Lo ideal es que nosotros utilicemos este tipo de arnés que nos haga un sello lo más hermético posible para evitar que con el flujo de oxígeno se escape por los lados y nos aumente el riesgo de aerosolización. Ahora, en el caso de que en el lugar donde nosotros nos desempeñemos no contemos con este tipo de artefactos, también estaría la posibilidad, por lo menos nosotros en el hospital escuela, nosotros de una forma artesanal hacemos las máscaras Lematafur para poder garantizarle al paciente un adecuado aporte de oxígeno y llegar a nuestro objetivo de saturación. En cuanto a la lidocaína spray para la topicalización, no está recomendada en estos momentos, pero está la posibilidad, o nos sugieren, de que nosotros apliquemos al paciente, le demos 1 mililitro, o sea, tomemos una copa dosificadora y apliquemos ahí 20 dosis que nos da aproximadamente 1 mililitro, y le digamos al paciente que trate de ingerirlo y lo mantenga en la garganta como haciendo gárgaras para poder topicalizarlo de esta manera. Ahora, hay algunas recomendaciones que, si bien no son bases científicas todavía, realmente no hay muchos estudios que nos avalen todas las recomendaciones que nosotros tenemos en estos momentos. Está también la posibilidad de, antes de hacer este tipo de procedimientos, decirle al paciente que haga también enjuague bucal con clorhexidina. Esto nos podría disminuir de cierta manera la concentración de la carga viral, o sea, la puede diluir y servir como antiséptico en la garganta. De todas maneras, no es algo que está 100% avalado ni estudiado, pero está entre las recomendaciones. La posición del paciente, idealmente el paciente, pues ya sabemos, en decúbito lateral. Yo, pues, acá las imágenes son cortesía del doctor William Vargas, del Comité de Sedación de la SCAR en Popayán. Le doy gracias que me compartió estas imágenes. Lo ideal es tener el paciente en decúbito lateral y nosotros estar en la espalda del paciente, obviamente con un adecuado acceso a la vía venosa del paciente. Se recomienda un plástico transparente en el hemicuerpo, en este caso, como es una endoscopia vía digestiva superior, en el hemicuerpo superior del paciente, y que ese plástico llegue en lo posible, que llegue hasta la mano del endoscopista, que llegue hasta el antebrazo, por si dado el caso el paciente llega a presentar algún tipo de tos o de mesis, nos sirva de barrera a este plástico para minimizar la contaminación y el riesgo de aerosolización. En el caso de la máscara, nosotros no le vamos a decir al paciente que se retire la máscara. Lo que le vamos a decir al paciente es, bueno, como es una endoscopia de vía digestiva superior, súbete la máscara hasta la nariz y que la boca quede descubierta para que le puedan colocar la boquilla. Ahora, hay pacientes
que no, que de pronto me molesta. Lo ideal es poder hablar con el paciente y de cierta manera persuadirlo para que nos colabore con todo este procedimiento, porque realmente vamos a necesitar la colaboración de nuestros pacientes, bastante, porque idealmente nosotros vamos a darle a estos pacientes una sedación que no sea tan profunda, porque lo que nosotros tenemos como primer objetivo es evitar la depresión respiratoria, porque el paciente nos hace una depresión respiratoria y nos tocaría ventilarlo y eso sería una maniobra con una alta aerosolización. Los fármacos que sugieren, si bien va a depender del tipo de procedimiento, va a depender del tipo de paciente, va a depender del grado de sedación que nosotros queramos darle, lo que recomiendan es fentanilo, lidocaína y propofol si no tiene ningún tipo de contraindicación. En cuanto a las colonoscopias, pues son las mismas recomendaciones, que el plástico sea del hemicuerpo inferior del paciente. Hay publicaciones que han descrito que también hay contaminación fecal oral por el SARS-CoV-2, entonces en lo posible tratar de minimizar todos esos riesgos. Y entre los fármacos, además sugieren midazolam a dosis amnésica. Bueno, entonces para iniciar nuestra sedación, lo ideal sería, pues como ya sabemos, el monitoreo, sabemos que el monitoreo de la capnografía es bastante importante. Si nosotros tenemos posibilidad, donde estamos laborando, practicando, de tener los implementos para medir la capnografía, excelente, siempre medirlo. En el caso que no, ver de qué manera, de pronto con lo que nosotros tenemos disponible, medirla de una forma artesanal, pero en lo posible tratar de hacerle una medición lo más cercana a lo fidedigno. En cuanto al sistema de soporte ventilatorio, en el caso de que nos toque darle algún tipo de soporte ventilatorio a nuestro paciente, se recomienda utilizar filtros EPA o filtros de alta eficiencia. Estos filtros fueron utilizados en la epidemia en China cuando la influenza H1N1 y ellos allá descubrieron de que estos filtros eran muy útiles para minimizar la dispersión del virus y que en estos momentos está siendo muy útil también para el coronavirus 2. Entonces las recomendaciones son colocar el filtro entre la máscara del paciente y la bolsa de ventilación manual, o en el caso de que nos haya tocado al paciente darle algún tipo de ventilación mecánica y conectarlo a nuestra máquina, además de colocarle ese filtro que va entre el tubo del paciente y las ramas del circuito, también colocarlo en la rama expiratoria de nuestra máquina de anestesia. Evitar procedimientos que nos generen tos y pujo para minimizar el riesgo de aerosolización y cánula de succión, sobre todo en los procedimientos que son odontológicos o de otorrino. Lo ideal es tener la cánula ya colocada en la mucosa oral, con la finalidad de minimizar el riesgo de que no nos vayan estos pacientes a eliminar secreciones orales por fuera del campo. Bueno, las recomendaciones en cuanto a los medicamentos en estos momentos para la sedación en tiempos de COVID, lo ideal serían agentes de metabolismo rápido. Sugieren que podemos utilizar propofol, utilizar remifentanilo, pero lo ideal es tratar de utilizar fármacos que nos disminuyan el riesgo de depresión respiratoria, porque para nosotros lo más importante en estos momentos para sedar a un paciente es disminuir al máximo la posibilidad de la depresión respiratoria. Entonces, si nosotros tenemos de pronto Target Control Infusion o bolo, dependiendo del tipo de procedimiento y del paciente, pues tratar de ver cuál de las dos opciones a nosotros nos sería más útil para el abordaje de este paciente. Ahora, hay publicaciones que sugieren el uso de la desmedetomidina, sobre todo en procedimientos largos. Lo ideal es que este medicamento pues se utilice en pacientes que van a quedar hospitalizados y si en el caso de que el procedimiento sea muy corto, pues nosotros podríamos utilizar bolos a baja dosis repetidos hasta que lleguemos a un objetivo de sedación. El monitoreo de la sedación, del nivel de sedación, nosotros lo recomendable es hacerlo en la escala de sedación de 0 a -1 y que nosotros podamos con el paciente
escoger si lo que le vamos a ofrecer para el procedimiento o para el estudio sea un ansiolítico o un analgésico. Digamos que nosotros vamos a hacerle al paciente una resonancia magnética y que el paciente, aparte de que está muy adolorido por la situación en la cual le van a hacer la resonancia, también es claustrofóbico, entonces el paciente va a estar muy ansioso. Si nosotros vamos a combinar un ansiolítico con un analgésico, es probable que nosotros aumentemos el riesgo de presión respiratoria. Entonces, en ese momento, lo ideal y lo recomendable es escoger si le vamos a dar un ansiolítico a este paciente y de pronto ese ansiolítico nos va a ayudar a que no sienta tanto el dolor, o si le vamos a dar un analgésico, tener en cuenta de que si le vamos a dar una dosis así sea baja de fentanil, si nosotros vamos a hacer una resonancia que sea en la región cefálica del paciente, tener en cuenta que entre los efectos secundarios está el prurito nasal, y esto nos puede también interrumpir cuando se esté rascando la nariz la realización del estudio. Ahora, digamos que pasó lo que no queríamos que sucediera, y es que el paciente nos entró en apnea y nos toca ventilarlo. La Federación Mundial de Sociedades de Anestesia ha recomendado en una reciente publicación de que sea una ventilación a 4 manos y de que ya no la hagamos CE, sino en este caso sea BE. Entonces, la persona que va a hacer la sujeción de la máscara, que sea en BE, y los que vamos a hacer la ventilación, lo recomendado es que sean ventilaciones de poca presión y bajo volumen, con la finalidad de que disminuyamos el riesgo de aerosolización y de esta manera poder recuperar a nuestro paciente. Ahora, terminamos nuestro procedimiento. Estos pacientes pasarían a unidad de cuidados postanestésicos. Lo que se ha recomendado es que los pacientes, en medio que se pueda, sea recuperado dentro de la sala donde se le realizó el procedimiento. Digamos que de pronto no está la posibilidad porque van a haber más procedimientos. Entonces, como en estos momentos todos los pacientes que nosotros estamos tratando, se supone que los estamos tratando como pacientes COVID-19 positivos, tener en nuestra unidad de cuidados postanestésicos las medidas del distanciamiento y que cada paciente tenga su respectiva máscara para poder monitorizarlo después. Lo otro sería también, si la clínica del paciente no los permite y está la disponibilidad, los pacientes que de pronto sí están asintomáticos y nosotros tenemos más sospecha de que está con COVID-19, entonces dejarlo en lo posible al final de la programación. Pero de todas maneras, en estos momentos, nada es seguro y cualquier paciente, sea sintomático o no, puede tener la enfermedad. Después del procedimiento, pues ya la desinfección de los equipos se ha recomendado que sea con rayos ultravioleta C, eliminar dentro del quirófano los elementos de protección personal y los desechos que hayan tenido contacto con las secreciones de los pacientes. La limpieza de la máquina del envoltorio plástico es lo ideal y se puede cambiar por mucho mejor. Y en estos momentos recomiendan que nosotros después de cada procedimiento nos tomemos una ducha y nos cambiemos toda la vestimenta. Esta es un dicho chino que citaron en un artículo que revisé, en donde dice: se entrena un ejército por 1000 días para usarse en una mañana. Lo quise compartir para que lo reflexionemos. Y por último, bueno, tener en cuenta que en estos momentos la seguridad tanto de nosotros como del paciente es lo que prima. Es necesario que nosotros continuemos en constante entrenamiento y constantemente instruyéndonos respecto a todo el tema relacionado al tratamiento, manejo de estos pacientes, que el momento de retiro de los elementos de protección personal para nosotros es un momento crucial. Sigo siendo bastante enfática en lo de la lista de chequeo y de que se pueda hacer con un acompañamiento, porque realmente nosotros, después de haber estado expuestos a las secreciones de los pacientes, a la o a la aerosolización de este microorganismo, ya nuestros elementos están contaminados y un paso en falso puede llegar a ser fatal para nosotros. Constantemente estar en procedimientos de simulación. Ya nosotros deberíamos llegar al momento en que
todo esto para nosotros de tanto realizarlo se vuelva ya costumbre. De hecho, a nosotros en práctica nos ha tocado de cierta manera desaprender algunas cosas para volverlas a aprender en estos tiempos, y sé que así como a nosotros los residentes, de pronto también a muchos anestesiólogos, por no haber hecho las cosas de cierta manera con mayor precaución, y que en estos momentos, bueno, ya estamos tomando todas las medidas necesarias para evitar la diseminación de tanto del coronavirus como cualquier otro germen respiratorio. Lastimosamente en el transcurso van a seguir ocurriendo infección de personas, del personal de la salud, y a medida que transcurran estas infecciones van a seguir surgiendo recomendaciones y van a seguir surgiendo publicaciones que nos permitan aprender lastimosamente de esto. Enfática en el asunto de los compañeros en el momento del retiro y la colocación de los EPP, y deberíamos instar en los lugares donde nosotros estamos desarrollando nuestras labores en recordatorios visuales, de tanto verlos que ya nosotros nos los grabemos y que ya haga parte de nuestra costumbre y de nuestro diario laborar este tipo de recomendaciones para tener en cuenta. Esta diapositiva me la obsequió el doctor Palomino, un residente menor, que dice: cuando tus rodillas toquen el suelo, tu corazón tocará el cielo. Y en el más grave de los escenarios que nosotros podamos llegar a vivir, lo más grave no es que partamos de este mundo, sino irnos sin Dios en nuestro corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Manjarrés, por explicarnos y por presentarnos estas guías y recomendaciones. Sobre todo pues, en estos momentos en que el pico de contagio o la tasa de contagio va en aumento y la cantidad de pacientes hospitalizados pues va creciendo. Muchas gracias. ¿Algunos de los participantes desea realizar alguna de las preguntas o escribirlas en el chat, por favor? Sí, yo soy Víctor Manuel León, no sé si me escuchan. Sí, señor, le escucho bien. Excelente su charla, doctora Manjarrés, la felicito. Yo quisiera darle mi opinión con respecto a la valoración preanestésica, que me parece en estos casos de fundamental importancia para este tipo de paciente con mayor razón. Generalmente son pacientes que están hospitalizados y otros que vienen ambulatorios para esos procedimientos. Entonces, en esa valoración preanestésica me parece que hay que ser muy exhaustivo, muy insistente en poder uno saber si ese paciente es de un riesgo alto, bajo, moderado o leve, de estar contaminado de acuerdo a sus riesgos. ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Cómo se desempeña? ¿En qué trabaja? Porque hay personas como muy educadas que están cumpliendo muy bien su cuarentena, pero hay otros que definitivamente no la están haciendo. Si nosotros pudiéramos en esa valoración preanestésica clasificar a ese paciente en riesgo, nos daría la oportunidad de tomar mayores precauciones de acuerdo a esa valoración preanestésica. Y yo no sé si una vez se termina el procedimiento, ese paciente pudiera ser vigilado o pudiéramos continuar conociendo qué pasó con él, porque si de pronto se encontraba en ese espacio, en esa ventana donde no había sintomatología y a los 2 o al tercer día de haberle hecho el procedimiento presentó los síntomas y desarrolló de pronto la enfermedad, ojalá nunca sea así, entonces nosotros tener conocimiento de que las personas que estuvieron acompañando en el procedimiento de ese paciente, tener cómo seguirlas también, cómo monitorizarlas a sabiendas de que uno, así sea un solo de los pacientes que atendemos, desarrolló la enfermedad. Me parece que la valoración preanestésica, lógicamente acompañado de todo lo que usted nos ha enseñado, es importante, pero en concepto, esa evaluación preanestésica para clasificar al paciente en el riesgo
me parece muy importante. Nuevamente la felicito y muchas gracias. A usted, doctor. Bueno, por aquí en el chat hay, muchísimas gracias, doctor. En el chat hay una pregunta si sugieren el remifentanil en bolo o por TSI. Bueno, en la revisión de algunos artículos, eso va a depender realmente del tipo de procedimiento y del tiempo que se utilice. Sí se puede utilizar remifentanilo en bolo, pero nosotros tenemos que tener en cuenta también el riesgo de toras leñosos que tiene el mismo. Teniendo todas las medidas se podría utilizar, porque también sabemos que el remifentanilo, así tanto como el propofol, nos van a dar la posibilidad de que el paciente se recupere rápidamente. De todas maneras, el fármaco que nosotros utilicemos obviamente va a depender de la clínica del paciente y del procedimiento que nosotros utilicemos. Idealmente, si el procedimiento lo consideramos como un procedimiento largo, pues sería realizarlo con bomba, ya sea bomba de infusión, con dosis objetivo o con una T6. Eso pues, va a depender del procedimiento. Excúseme, me vuelvo a meter en eso. Quizás yo soy un anestesiólogo de la vieja guardia y a mí me gustaría tener el mínimo de contacto con el paciente en cuanto a ventilarlo o a poner mascarilla, si es necesario ya en un momento determinado intubarlo, así tenga todos los elementos. En mi época se utilizaron muchos medicamentos y me refiero a la ketamina, en el sentido de que con ella tengo mucho menos riesgo de una depresión respiratoria. Las probabilidades de una broncoaspiración también son menores. A una dosis muy bien calculada, muy bien utilizada, teniendo presente todas las contraindicaciones que se deben utilizar en ese caso, a mí me gustaría que formara parte de los medicamentos que deberíamos tener en ese quirófano para la realización de ese procedimiento. Yo no sé, habrá algunos anestesiólogos que discrepan del uso de la ketamina, pero puede haber algunos que tengan experiencia con el uso de ella, como es el caso mío, y no la descartaría para este tipo de procedimiento. Muchas gracias. Ok, doctor, muchísimas gracias. Voy a leer una de las preguntas que tenemos en el chat y es, ¿qué tipo de ASA, supongo que es la clasificación de ASA, usted le considera, doctora, en estos pacientes que requieren sedación en tiempos de pandemia? Lo que pasa es que nosotros vamos a darle sedación a un paciente que por lo menos necesita un estudio. Nosotros le haríamos sedación a un paciente para una resonancia magnética. Nosotros le daríamos sedación a un paciente para una endoscopia. O sea, el ASA va a depender de la patología que tenga, y por eso yo en la presentación dije, los fármacos que nosotros utilicemos, el aporte de oxígeno que nosotros le demos a los pacientes, va a depender realmente de la clínica. O sea, esto no es una fórmula magistral. Yo no puedo decir de pronto que a todos los pacientes le voy a hacer esto o no le voy a hacer esto y lo otro, porque en la anestesiología todavía hay mucho de arte. Nosotros tenemos un arsenal de medicamentos y de dispositivos los cuales nosotros vamos a colocar en pos de nuestro paciente de acuerdo a la necesidad de cada uno. En estos momentos va a depender de la necesidad que tenga el paciente de realizarse el procedimiento, y el ASA va a depender justamente de eso. O sea, si un paciente, en estos momentos no se están haciendo de pronto procedimientos
que sean programados. Todo, básicamente son procedimientos que son de urgencia o los que no son procedimientos programados. Es probable que este paciente de pronto no sea un ASA 1 o de pronto sí. No sé, nosotros deberíamos ahí ver con qué contamos y qué le podríamos ofrecer nosotros al paciente para brindarle a él la mejor seguridad y obviamente también la seguridad para nosotros en estos momentos en donde de una u otra manera también estamos siendo blanco de toda esta situación. No sé, espero que haya podido responderle la pregunta, doctor. Perfecto. Bueno, hay dos preguntas muy parecidas y es sedación en legrados uterinos y en revisiones uterinas. Bueno, no sé en este momento. No sé si de pronto alguien de los que están aquí quisiera de pronto aportar algo respecto a eso también. No sé, chévere que podamos deliberar respecto al tema. Bueno, perfecto, gracias. Yo te puedo, o les puedo decir algo con respecto a la experiencia que hemos tenido en nuestra institución, el Valle del actualmente, pues, ya hay procedimientos selectivos, algunos procedimientos selectivos en procedimientos endoscópicos y en imágenes diagnósticas. Y las recomendaciones, pues, están más o menos basadas en lo que recomienda el Ministerio de Salud. Todas las guías, pues, hablan de que la protección debe ser como un paciente, manejar al paciente como un paciente COVID. Utilizar la máscara N95, utilizar el doble guante, utilizar la careta, utilizar la bata antifluido. He tenido la experiencia de dar anestesia para pacientes con COVID. Realmente es una experiencia un poco angustiante porque no es fácil manejar todos los elementos y no es fácil estar en un ambiente donde las condiciones de trabajo es muy difícil. Intubar a estos pacientes resulta a veces un poco complicado. Pero lo que sí es muy importante y lo que tú decías es tener una lista de chequeo previa, es muy importante. Realmente seguir todos los pasos al pie de la letra, no saltarse ninguno de los pasos. Es lo que me ha parecido que me ha favorecido en evitar tanto la aerosolización como el riesgo de contagio y el riesgo de contagio a los demás que están en ese momento conmigo. Creo que seguir la lista de chequeo es fundamental, no saltarse ninguno de los pasos con respecto a todos los elementos de protección personal y con respecto al manejo de la vía aérea. Lo que decías sobre la ventilación y sobre la oxigenación de estos pacientes, siempre he tenido la duda si realmente utilizar la máscara con bolsa o utilizar la máscara de no reinhalación. Y lo que tú decías, la máscara de no reinhalación, pues tiene menos riesgo de aerosolización que dar una máscara o ventilación con bolsa. Y me ha parecido una muy buena estrategia, me ha parecido que es muy buena. Con respecto a la pregunta que hacían con respecto a los legrados, pues es muy difícil. La idea es minimizar el riesgo de aerosolización, ¿sí? Y en la mayoría de los casos es preferible asegurar adecuadamente la vía aérea y evitar que el paciente, pues, con una técnica inadecuada de preoxigenación, pues nos vayamos a contaminar o contaminemos al resto del personal. Es muy difícil, cada caso hay que individualizarlo, no se puede seguir pues como una receta de cocina, pero siempre evaluar el riesgo-beneficio con respecto a nuestra seguridad y qué es lo mejor para el paciente. No sé si alguien dentro del chat tenga alguna experiencia con los pacientes COVID que quiera compartirla y nos puede dar su experiencia. Buenas noches, mi nombre es Alberto Molano, no sé si me escuchan. Sí, señor. Buenas noches, quisiera compartirles un poco la experiencia. Yo trabajo
específicamente en unidad de gastroenterología. Y pues primero que todo, doctora, felicitarla por su charla muy completa y muy ilustrativa. Personalmente estamos utilizando en esta unidad y tuvimos como primer desafío fue cómo volver a la práctica, puesto que esta es una unidad privada. Cuando se habilitó en Bogotá la prestación de ciertos procedimientos que no eran necesariamente urgencias, sino procedimientos programados, pues nos vimos obligados a hacer una revisión de todas las cosas que ya la doctora ha expuesto respecto de cambiar nuestros elementos de protección personal, utilizar todas las herramientas que ella nos ha mostrado, máscaras faciales para evitar la contaminación, la generación de aerosoles. A la fecha hemos realizado algo así como 145 procedimientos de endoscopia digestiva y quisiera compartirles cosas que hemos visto diferentes al tiempo antes de la pandemia. Lo primero es que el paciente que llega normalmente llega con una indicación más clara de su examen. Es así como a esta fecha, en un mes y una semana, hemos diagnosticado 15 cánceres nuevos, de 10 gástricos y 5 de colon. Casos que no se hubieran diagnosticado en este tiempo de la pandemia, pues seguramente hubieran quedado fuera de la posibilidad quirúrgica. Esto nos hace pensar en que pues debemos volver, debemos atender a estos pacientes, es una necesidad sentida, porque pues hay otras enfermedades diferentes al COVID que seguramente se nos van a volver una epidemia si no hacemos el screening normal. Respecto de los elementos de protección, pues hemos adoptado la revisión en parejas, cambiarnos en parejas porque frecuentemente uno olvida o omite pasos y es muy importante, como decía la doctora, que se hagan parejas para revisar porque es frecuente que a uno se le olvide los medicamentos. Sí, perdón, los medicamentos no, los elementos de protección. Respecto de los medicamentos, también es muy interesante lo que habló la doctora, es mejor si yo tengo programada una sesión de 4, 6, 8 procedimientos, es mejor entrar con dosis preenvasadas y muy importante hacer la titulación. Nosotros hasta este momento no hemos tenido que ventilar ningún paciente y usamos normalmente dosis de propofol y remifentanil mezclados y en dosis bajas y lo más importante es titularla. Es muy importante en este momento evitar intervenir la vía aérea, así que empezamos con dosis tituladas muy bajas para evitar la necesidad de tener que intervenir la vía aérea. Y bueno, esa era como la experiencia que quería compartirles en este momento. Se me hace que el propofol remifentanil es una mezcla bastante segura, aunque pues tenemos a disponibilidad otros medicamentos en el caso de que el paciente esté muy angustiado, damos dosis muy bajas de midazolam también. Muchas gracias por su atención y nuevamente, doctora, felicitaciones por su charla. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta para la doctora o alguien que quiera compartir su experiencia? Bueno, voy a leer una pregunta que está en el chat. Dice, la sedación durante una broncoscopia en un paciente COVID se convierte en un verdadero reto. ¿Usted la recomienda más que realizar anestesia endotraqueal desde un inicio en muchos pacientes? ¿Usted recomienda, disculpa, doctor, ¿usted recomienda anestesia endotraqueal qué? Supongo que está preguntando si recomienda más realizar anestesia endotraqueal. Supongo que es intubación endotraqueal. Ah, ok. Y lo que pasa es que, bueno, en estos pacientes, bueno, la lidocaína spray en estos momentos no está recomendada según las guías. Hacerle una transtraqueal, un bloqueo transtraqueal, tenemos que el paciente nos va a toser. O sea, la aerosolización va a ser también altísima.
pues realmente puede darle al paciente algún tipo de pseudoanalgesia. Y en este caso, yo creo que lo ideal sería hacerla con estas máscaras que son tipo como la lema Tafur. Si no la tenemos, de pronto es la posibilidad, si la hacemos de una forma artesanal y de pronto hacer que antes el paciente, lo que algunas literaturas recomiendan, la lidocaína en spray, pasarla en una copa dosificadora y con un cc que haga gárgaras antes, y también lo de disminuir la concentración o de pronto minimizar la cantidad de virus ahí en las vías aéreas con los buches de clorexidina. Básicamente, o sea, no hay nada científicamente demostrado que nos va a dar una seguridad al 100%, pero yo creo que las estrategias que nosotros deberíamos buscar es evitar procedimientos que nos generen tos o pujo en el paciente. Un bloqueo transtraqueal, sí o sí el paciente nos va a toser en el momento de que nosotros le apliquemos la lidocaína. Yo consideraría colocarle su máscara con el arnés y darle una sedación y previamente eso, tratar de topicalizarlo al paciente con estas medidas que han sido recomendadas. No sé si de pronto alguien tiene alguna otra recomendación que también nos pueda dar. Sí, yo quisiera, yo no sé si entendí mal la pregunta. Es decir, entendí como que si el paciente ya está con diagnóstico de COVID y se le va a hacer el procedimiento. Yo en mi criterio, si un paciente ya tiene el diagnóstico de COVID y hay que hacerle una endoscopia por cualquier circunstancia que sea, yo opinaría que lo mejor sería ir con absoluta seguridad y realizarle con todas las seguridades necesarias una intubación orotraqueal o nasotraqueal, la que fuera necesaria, porque de esa manera podría yo tener un mejor control de la aerolización. Y ya sabiendo de que el paciente está exhalando virus, no sé si es más fácil controlarlo a través de filtros que se pudieran colocar en los sistemas de ventilación a tener un área abierta. No sé qué opinarán los colegas cuando ya el paciente se sabe que tiene COVID. ¿Qué fue lo que yo entendí en la pregunta, no? Porque ya diagnosticado, no sé. Gracias. Muchas gracias, doctor. Camilita. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para la doctora? Bueno, pues si no hay más preguntas, doctora Manjarres, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación de parte de la Sociedad Valle Caucana de Anestesiología. A todos los participantes, nuevamente agradecerles por participar en este webinar.